Muy buenas tardes, Paco. Espero te encuentres muy bien. Buenas tardes, tal María. Me alegro saludarte. Gracias, igualmente, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a compartir con nosotros tu experiencia con esta disponibilidad y generosidad. Y bueno, pues para comenzar, me gustaría que quienes nos están escuchando pudieran conocerte un poquito más en el sentido de presentarte a ti misma, a tu familia, también de dónde eres, tu empresa, a qué se dedica, cuántos colaboradores son en ella. Platícanos, por favor. Yo soy Paco Toro, de Jaén, porque llevo aquí 52 años. Anteriormente he estado viviendo en Cádiz, en Sevilla y luego en Granada, de donde vine a Jaén. Estoy casado con Lola, tenemos 7 hijos. La mayor tiene 53 años y el chico 39. Mm, Luego, cuando me vine a Jaén, fue en el año 72, que tenía dos hijas, una recién nacida y otra con un año así. Inicié esta andadura. La empresa ahora mismo ha ido creciendo, la empecé yo solo, ha ido creciendo y ahora mismo tiene 6 ingenieros agrícolas, un biólogo, el personal de oficina, de, de transporte. Bueno, me da mucha alegría el ambiente que hay de armonía, ¿no? Y también, por ejemplo, en estos años pasados con el COVID, estaba todo muy restringido, incluso muchas empresas restringiendo empleo y eso. Veía que había la posibilidad de ampliar y ir entrando técnicos nuevos. Veía que podía y realmente me daba satisfacción y yo creo que todo iba para adelante. Qué interesante. Oye, Paco, a ver, y platícanos, dices que en 1972 iniciaste tu empresa. Platícanos, por favor, cómo fue tu emprendimiento, qué es lo que te llevó a emprender, porque incluso fue antes del lanzamiento de la economía de comunión, ¿cierto? ¿Cómo fue? Sí, efectivamente. Vamos, yo ya tenía unas exigencias cristianas, ¿no? Eh, bueno, empiezo un poquito antes, yo con 22 años, mi padre, agricultor, me arrendó la finca porque mi madre estaba bastante mal, muy delicada, y para tener más tiempo disponible para atenderla, me arrendó la finca. Esto fue en el 69. En el 70, dice los 70 me casé y en septiembre del 71 mi madre falleció. Entonces tenía la mayor había nacido y la otra estaba, Lola estaba embarazada, ¿no? Al morir mi madre, mi padre no tenía mucho tiempo. Entonces yo iba al campo y él venía conmigo porque era un hombre de campo y le gustaba. Pero yo veía que no tenía sentido de que estuviéramos los dos. Entonces digo, bueno, es que está sobrando soy yo. Entonces empecé a ver qué otra cosa hacía. A arrendar de la finca de mi padre, empecé a utilizar técnicas más modernas, utilizar fitosanitarios y cosas de este tipo y la producción mejoró bastante. Surgió de que me dijeron de que esta empresa estaba buscando una persona para que distribuyera estos productos en la provincia de Jaén. Estuve hablando con esta empresa y llegamos a un acuerdo y me vine para acá. Yo a Jaén no lo conocía, no conocía a nadie, tampoco era conocido la casa, tampoco tenía dinero. Entonces pude empezar porque me dejaban los productos en depósito para pagarlo cuando lo vendiese. De tal forma, no haber vendido nunca ni tener experiencia, los primeros años fueron duros, de mucho trabajo, pero bien. De otra forma, venía con la idea de hacer las cosas delante de Dios y, y dejarlo todo en su providencia, ¿no? Mm, Luego, más adelante,
Quiera lanzó la economía en comunión, ¿no? Pero que quisiera hacer una premisa. Un año antes de que quiera lanzar la economía en comunión, yo sentía, no sé por qué, me venía a la cabeza continuamente el primer milagro de Jesús, la boda de Cana. Una vez, otra vez, y bueno, no sé por qué viene esto. Entonces, ya me quedé analizándolo y digo, vamos a ver, con mentalidad humana no es lógico que el primer milagro de Jesús fuera hecho, hubiera sido una cosa más grandiosa, a poner de relieve, no sé, la grandeza de Dios o otra cosa. Pero un milagro pequeñito, viéndolo con ojos humanos, que no se entera casi nadie, y era el primero, decir, bueno, ¿qué, qué quería decir? Entonces, la conclusión que yo saqué es que Dios se ocupa personalmente de nuestras necesidades físicas. No venía para poner de relieve la grandeza de Dios, sino venía para amarnos en nuestras realidades cotidianas. Por eso cuando al año siguiente quiero lanzar la economía de comunión, a mí me dio una alegría muy grande. La sensación que tenía, digo, bueno, yo creo que la obra está completa. Está completa porque estamos ahora mismo en una cultura cristiana que pone muy de relieve la grandeza de Dios, que es cierto, eh, eh, y todo esto, pero sin embargo, que Dios se hizo hombre por amor a nosotros, no está tan de relieve. Entonces, cuando quiera, lanzo la economía de comunión en la favela en Sao Paulo, precisamente en las zonas más pobres, veía que era un paso adelante. Porque hasta ahora el cristianismo se había ocupado de la limosna, de los centros de estudio, de los hospitales, que está muy bien, pero la parte de las necesidades del trabajo, de la economía, de estas cosas, estaba como un poco marginada. A ver todo esto, pero cuando se habla de ayudar al necesitado, tantas veces ves que el pobre recibe la ayuda porque la necesita, pero muchas veces el que la da parece que está en otra escala y se siente humillado. Entonces, la fraternidad no la veía en tantas opciones, no siempre, pero en muchas opciones no. De esta forma, y ahora cuando yo en Sao Paulo, había allí necesidades de todo tipo, prostitución, analfabetismo, droga, alcohol, miseria. Sin embargo, se centró en el trabajo. ¿Por qué? Yo digo, bueno, es que lo que dignifica a la persona es el trabajo. La persona que trabaja puede salir de todas partes. Mejora su autoestima, su afán de superación, que va innato a la persona, mientras que si no tiene un trabajo es muy difícil. Entonces, y ya no solamente en la favela, sino con una visión universal. El mundo está necesitado de vincular su exigencia espiritual con la realidad cotidiana. Sé que has tenido experiencias de fraternidad con personas de distintas culturas y países, como por ejemplo en Chile, en Bolivia, también en algún otro país en el continente africano. ¿Nos podrías compartir cómo surgió desde el espíritu de la economía de comunión la experiencia de fraternidad que has vivido en Bolivia? Vamos a ver. Mira, realmente, por circunstancias, no sé, he viajado y he estado en todo esto compartiendo su cultura. Es una gracia, ¿no? Llegamos, antes de llegar a Bolivia, la raíz está en que
fui a Chile porque me invitó el gobierno chileno para el tema de los olivos, y como estoy aquí en Jaén, que es donde es un sitio donde hay más olivos en el mundo, mm, para el desarrollo. Entonces, cuando fui allí, le escribí a Kiara contándole mis exigencias y mis proyectos y esto, y me dijo que siempre que fuera a Bolivia hablara con el responsable de la zona. Pero ya en Chile, siendo un país mucho más rico que Bolivia, de los más ricos del continente, veía las distintas culturas. Encontraba de que las personas, los nativos del mundo, como queramos decirle, raramente tenían actividad empresarial. Trabajaban, tenían capacidad, pero realmente entraba en mentalidad empresarial. Y me preguntaba, oye, ¿por qué? Y mira, y dice, vamos a ver, estas personas hasta hace pocos años, un par de siglos si acaso, vivía en comunidad donde la economía era común, se trabaja y todos participaban de esto, no existía la economía personal. Luego llega Occidente con unos esquemas nuevos de una economía personalista. Entonces, cambiar cuesta trabajo, porque mis abuelos, mis padres, mis amigos hacen de así, entonces me tengo que adaptar. Pero es muy fácil esto, verlo en los demás. También nos pasa a nosotros cuando con la mentalidad que tenemos de Dios es muy espiritual y nos cuesta trabajo, o sea, que no somos más listos ni más que otras culturas, cada uno tiene su planteamiento. Por aquella entonces yo veía que la economía en comunión, mucha parte de lo que se daba a las empresas de economía en comunión iba para ayudar a los más necesitados. Pero en cierta forma veía que tantas veces el asistencialismo, no es que critique a nadie porque, como decía antes, somos fruto de nuestra cultura, el asistencialismo, lo de que ya es una novedad. Entonces, hablando con el responsable de Chile, que también de Bolivia, sentía de que en vez de que lo que yo aportara a Roma, la economía de comunión, y a Bolivia, tiene el mismo idioma, es muy pobre, y un poco como centrarlo en la creación de empresas para generar trabajo. Le pareció bien. Y entonces, bueno, ya me puso en contacto con el Fotolá y pasado unos meses, entonces ya lo leí yo, nos fuimos para Bolivia para ver cómo hacer las cosas, porque tampoco teníamos claro lo que podíamos hacer porque no conocíamos a nadie. ¿No? Llegamos allí, sí, nos recibieron estupendamente, por lo menos, como si fuéramos algo. Eh, que te quedaba un poco sorprendido, ¿no? Entonces, era comunicar, reuniones que tuvimos con personas, los pensadores de la comunión que se conocía estaba del Brasil, pero no había personas empeñadas en la economía comunista. Después se fue desarrollando la situación de que cómo crear empresas. Entonces, vimos de que se presentaran proyectos, los proyectos que se analizaran muy bien, porque estas personas con una cultura poco emprendedora, si la empresa fallaba, era un doble fracaso, por meterse en cosas que fuera de lo normal para ellos, ¿no? Que se analizara si hacía falta algún aprendizaje para desarrollarla bien, que se hiciera, que las personas que trabajaran tuviera cobertura médica y, y luego no sentía de que el dinero fuese donado, sino que fuese prestado sin intereses a devolver en un plazo razonable que yo pudiera
vieran que lo podía devolver, porque veía que no hubiera precariedad de recibir, sino una ayuda, tú me la devuelves, estamos contentos, pero como una fraternidad, ¿no? Claro. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo hicieron justo en esta mediación cultural? Entiendo, en algún momento me compartiste que instituyeron una comisión. ¿Cómo era? Para hacer todo esto yo veía que yo no podía hacerlo desde aquí, sería un absurdo. Y entonces se creó una comisión allí, quien realmente hizo un trabajo encomiable e impresionante. Yo recuerdo que al año siguiente me enseñaron todas las propuestas, cómo se habían desarrollado, cómo se contestó. Porque no es que le dirigía a la empresa, sino que le preguntaba por aquellas lagunas que no tenían claras a que el que quería hacer emprendimiento la respondiera, hiciera su investigación, sus cosas, que se fuera habituando al manejo de la empresa. Entonces, se crearon, creo, 9 empresas, 20, creo que 20 tantas personas trabajo. Realmente me sorprendía. Paco, y una pregunta. ¿Cómo ves tú la relación? ¿Qué relación consideras tú que hay entre la economía de comunión y una verdadera ecología? ¿Cómo las ves relacionadas? Aquí una cosa que es natural que encaje. Por una parte, aquí estamos hablando de una economía de comunión, de respeto a las personas, de su dinero, de sus cosas. Es un respeto a todos. Pero lo que no podemos volverlo angelicales es como hacía antes. El bebé, aparte de cariño, hay que darle de comer. Eh, y la agricultura tiene la responsabilidad de darle de comer a las personas. Que sí que aquellas cosas que no sean inconvenientes se deben de evitar. Entonces, en la economía de comunión, pienso que por el enfoque que tiene es de un equilibrio tremendo, de un acogimiento entre todos, entre las personas. Esto engloba la naturaleza. Yo, volviendo atrás, cuando está hablando mucho de ecología, ¿no? Llevamos 30 años y hay islas de plástico que si las juntamos es más grande que México y se sigue usando mucho plástico, no va a ser coherente. Mucho hablar y poco hacer. Está utilizando más como presión política que como ecología real. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras que han sido tus principales retos al haber elegido ser un empresario de economía de comunidad? Y los retos, digamos, más que retos diría los frutos. Porque cuando lo eliges, tú eliges las cosas porque apuestas por aquello que crees, comprometes, ¿no? Entonces, cuando pasa el tiempo, eh, te encuentras, te encuentras los frutos y entonces, no sé, es una satisfacción de cuando tú te encuentras, no, como antes te decía, pues, bueno, la armonía entre las personas que estamos trabajando. Eh, la verdad, me pregunta que tiene mucha suerte con las personas que están trabajando, existe un ambiente que da alegría. Yo decía, bueno, no, no es cosa mía, porque surge cuando las cosas se intentan hacer bien. Luego, siempre recibe mucho más de lo que da como persona. Vamos a ver, yo por ejemplo, cuando surgió la economía de comunión, veía de que un pintor cuando hace su obra se encuentra realizado, o un compositor cuando hace una obra brillante se encuentra como realizado, ¿no? Yo digo, pues yo me encuentro realizado.
yo estoy contento. Vamos a ver, yo ahora mismo voy a cumplir 78 años y yo estoy viniendo a la empresa que beneficia a mí porque se la vendió a parte de mi hijo que está en el negocio. Pero, no sé, me siento muy cercano. Muchas gracias, Paco, por compartir con nosotros tu experiencia y abrir tu corazón. Gracias a vosotros. Un abrazo.